Pobreza, marginalidad y violación de derechos humanos es el ítem que nos toca abordar en esta clase, que tiene como principal condimento los aportes de Luisa Quinteros, que es una catedrática en educación y psicología, que trabaja sobre el concepto de pobreza. La autora, desde la evolución del concepto pobreza y el enfoque multidimensional para su estudio, es decir, para el estudio de la pobreza, nos introduce en esta necesidad de pensar el concepto de pobreza en su sentido histórico, y en su análisis nos remite a la época victoriana del Imperio Británico, cuando se produce esta expansión gracias al proceso de revolución industrial británico, y se empiezan a preguntar dentro de esta nueva realidad que les toca vivir, ¿no? De una expansión demográfica, de avances tecnológicos, de crisis económica, empieza a emerger un problema que es el de la pobreza y de la medición del mismo. ¿Cómo medimos la pobreza? Entonces, en esta época victoriana se empieza a medir la pobreza en base al ingreso económico de una familia o de un individuo. No obstante, este cambio se va a ir modificando. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en la década del 20, recordemos que cuando hablamos de la época victoriana estamos hablando del siglo XIX, en el siglo XX, en Estados Unidos se empieza a establecer como variable de análisis no el nivel de ingreso de una familia o de un individuo, sino que se empieza a establecer como variable los niveles nutricionales que tiene una familia o un individuo. Entonces, de esta manera, no solo se modifica el concepto de pobreza, sino que se modifican las variables de medición del mismo. Va a ser en la segunda mitad del siglo XX, en la década de 1960, 1970, que asistimos a un nuevo enfoque de medición de la pobreza, que es el enfoque multidimensional del que nos habla la autora, que va a entender que la pobreza es aquella negación de opción y posibilidades que tiene un individuo como una familia de vivir de manera tolerable, y que a su vez esta condición, esta negación, marca aquellas personas que tienen y aquellas personas que no tienen dentro de una sociedad, y que a su vez influye y determina notablemente en el desarrollo psicológico de una persona. En este sentido, nosotros podemos ver, nos dice la autora, que es importante comprender qué es lo que se está entendiendo por enfoque multidimensional para entender la pobreza y por consiguiente para poder medirla. Podemos decir en esencia entonces que la pobreza se ha medido de acuerdo a una serie de parámetros generales como el nivel de consumo o el nivel de ingreso. No obstante, nosotros sabemos, y en base a lo que debatimos en clase, que el concepto de pobreza es un concepto complejo, es un concepto que está abierto a multiplicidad de dimensiones de análisis, y por consiguiente nosotros no podemos decir que es pobre aquel que percibe únicamente un ingreso menor, sino que es pobre también aquel que no accede a niveles de educación aceptables, aptos, a niveles de salud, a justicias, el derecho a poder acceder a un crédito. Es decir, que hay multiplicidad de dimensiones que se desprenden de esa condición. Entonces, pensar la pobreza desde el enfoque multidimensional implica dos problemas principales. Uno de estos va a ser, entender que la pobreza tiene una connotación negativa, sobre todo en relación al concepto de bienestar de las personas. Y a su vez también que cuando hablamos de la pobreza desde el enfoque multidimensional, el otro problema que se presenta es el de entender, cómo medimos esa multidimensionalidad del concepto, qué parámetros utilizamos, cuáles son los que tienen mayor prioridad. En ese sentido, el concepto de pobreza no es solo un concepto histórico que como condición se ha mantenido a lo largo del tiempo, sino que ha sido modificado de acuerdo a variables contextuales, es decir, a variables que están determinadas por el contexto histórico y que desde nuestra mirada, desde nuestra actualidad, se tiene que entender desde multiplicidad de vertientes. Pero a su vez, también no nos tenemos que olvidar que el concepto de pobreza también está vinculado a otros conceptos que tienen dimensiones multidimensionales, como el concepto de desarrollo, como el concepto de desigualdad, que lo trabajamos en videos anteriores, como el concepto de progreso. Es decir, es importante
que como sociedad problematicemos el concepto de pobreza. Entonces podemos decir que la pobreza implica la negación de opciones, de oportunidades, de capacidades, de libertades, y que no se puede entender, como se dijo anteriormente, desde una única dimensión, sino que la misma engloba multiplicidad de dimensiones. Pero a su vez el concepto de pobreza ha sido problematizado y se ha ido conceptualizando no solo desde otras variables, sino desde otras conceptualizaciones, como por ejemplo la pobreza extrema, hablar de pobreza absoluta, como aquella pobreza que define a la persona o que define la condición de aquella persona que no puede satisfacer sus necesidades básicas porque percibe un ingreso muy deficiente. Una pobreza relativa, es decir, yo soy pobre en relación de, es decir, que me comparo en estatus de acuerdo a otros miembros, en estatus económicos de acuerdo a otros miembros con los cuales yo me desenvuelvo en sociedad. Entonces es bajo esta mirada que es sumamente importante entender la pobreza desde una multiplicidad de dimensiones. Por consiguiente, la pregunta que tendríamos que hacernos es si de acuerdo a este desarrollo económico que asistimos en la actualidad, de acuerdo a esta gran revolución tecnológica, de acuerdo a este gran orden capitalista en el cual nosotros vivimos, ¿qué es lo que está determinando que sigan persistiendo, es más, y sigan aumentando los estándares de pobreza? ¿Qué es lo que hace difícil medirla? ¿Qué es lo que hace difícil eliminarla, erradicarla? Si entendemos que desarrollo económico equivale a disminución de pobreza, si tiene que ver la distribución de la riqueza, en ese caso, ya sea de los estados o ya sea de la sociedad internacional, ¿cómo está la sociedad internacional intentando resolver estos problemas de la pobreza? Es decir, son preguntas que tenemos que hacernos para poder avanzar sobre posibles soluciones. Ustedes en algún momento en la clase me habían propuesto la idea de pensar la pobreza en términos culturales, la pobreza cultural, que si bien nosotros tenemos los recursos necesarios y satisfacemos nuestras necesidades básicas, ¿por qué no progresamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nos estancamos? Eso también es pobreza, no lo es. Bueno, son interesantes, puede ser una dimensión de la pobreza en sí misma, bueno, son dimensiones interesantes a problematizar y bueno, que espero que las piensen.